Hay mucha preocupación en el ámbito sanitario, lo venimos contando en diferentes oportunidades, y esto tiene que ver con una situación a nivel nacional que tiene su réplica en Santa Fe. Por un lado, la reaparición de más casos de sarampión y tos convulsa, y por el otro, el bajo índice de vacunación infantil, que también preocupa porque mucho tiene que ver una cosa con la otra. Y para saber de manos de un especialista por dónde pasa esta preocupación y qué debemos tener en cuenta, retomamos el contacto con el Chino. Chino, contanos. Sí, como bien decía, son enfermedades, la tos convulsa, el sarampión, que muchos creían erradicadas o que ya no existían más. Hubo un relajamiento, que se dejó de percibir el peligro que acarrean este tipo de enfermedades. No lo sabemos. La verdad, lo que sí sabemos es que las estadísticas de vacunación han bajado muchísimo en el último tiempo, y uno imagina que, por supuesto, una cosa tiene que ver con la otra. Por eso vamos a hablar con el doctor Carlos Alico para hablar acerca de estas enfermedades, tos convulsa y sarampión. Digo bien, doctor, enfermedades que uno creía erradicadas, ¿qué tuvo que ver o qué tuvo que pasar para que volvamos a hablar de estas enfermedades? Parece mentira hoy, finales del 2025, estar hablando de esto. En la Sociedad Argentina de Pediatría, a nivel nacional, ya en los 90, cuando se acercaban los 2000, el axioma era salud para todos, en el año 2000, libre de sarampión. Pasaron 25 años y hoy estamos hablando de esto, no solamente porque ocurrieron algunos casos, sino con alto nivel de preocupación. Es evidente que tampoco es una situación absolutamente nuestra, Argentina, sino que hay otros países que están padeciendo iguales situaciones. Yo creo que hay un sinnúmero de factores. Creo que no hay que dejar de analizar un montón de cosas. Nosotros acá en Argentina tenemos la gran suerte de tener un esquema amplio de vacunas. Las vacunas de calendario son gratuitas y esto verdaderamente es importante, y hay un sinnúmero de lugares como para poder acceder a las vacunas. O sea, no sería una excusa tampoco para ningún padre no poder accederla por cuestiones de costo. En países limítrofes, algunos al norte, las vacunas se pagan, y se pagan muy bien. Eso podría ser un condicionante. Acá no es un condicionante. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, nosotros en nuestra comunidad no tenemos tanta comunidad antivacuna. O sea, aquellos que están en oposición a las vacunas, considerando un montón de cosas de las cuales discrepo totalmente, y eso también es bueno. Pero nosotros sí estamos viendo que hay otros países, incluso algunos países del norte que son de primer mundo, que privilegian derechos individuales ante los derechos comunes. Y esto también significa que si vos no querés vacunar a tu hijo, tenés el derecho de hacerlo. Es una situación que verdaderamente compromete, porque los derechos de todos son más importantes que los individuales. Si yo envío a mi hijo a la escuela sin vacunar, estoy poniendo en riesgo al resto de los compañeros, y esto sí verdaderamente es importante. En cuanto a las vacunaciones, ¿hemos perdido inmunogenicidad? Claramente sí, pero también hemos perdido controles pediátricos. Es evidente que estamos atravesando una crisis, por eso digo que es multifactorial. Estamos atravesando una crisis donde los custodios, los verdaderos custodios de los niños, que no hacen ni más ni menos que controlar su crecimiento y desarrollo, la evitabilidad de enfermedades a través de las vacunaciones o de hábitos y costumbres saludables, tampoco están accediendo. También hay múltiples factores que inciden en eso. El chico está siendo menos controlado, y al estar menos controlado, justamente, a veces por olvido, a veces por alguna otra situación, alguna otra excusa, no están teniendo acceso a completar esquemas de vacunas. Eso justamente le quería preguntar, doctor. ¿Dónde cree que está la causa si justamente no tenemos grandes movimientos antivacuna, como se llama? Hubo un relajamiento, se dejó de percibir el peligro, se falló en la comunicación, que obviamente es algo que seguramente tiene muchos factores, pero ¿qué lectura hace de esa situación?
Yo creo que, te insisto, yo creo que es multifactorial. Acá no podemos decir, mirá, no ha habido importaciones de vacunas, entonces no las tuvimos. Sí, las vacunas estuvieron en más del 90% de las veces. Puede haber habido algún factor técnico que no hemos tenido transitoriamente algunas dosis. Pero las vacunas están. No hemos vacunado, claramente no hemos vacunado. Y para ser absolutamente claro, hay determinado tipo de vacunas, por ejemplo la del sarampión, que nosotros para poder proteger a la comunidad necesitamos entre el 95 y 97% de la comunidad vacunada. ¿Por qué? Porque la inmunogenicidad desciende y por ese motivo hay que hacer refuerzos. Entonces, si nosotros nos olvidamos del refuerzo y decimos no, ya está vacunado, no tenemos protección. Ahora, si nosotros estamos teniendo un virus salvaje circulante, aunque tengamos algunos niños vacunados, tenemos esa pequeña ventana de riesgo que de alguna manera puede enfermar. Sabemos que puede enfermar con una enfermedad quizás menos grave, sí, razonablemente sí, pero lo que nosotros debemos hacer con la vacuna es evitar la circulación del virus. Y cuando hablamos de sarampión, no hablamos de una enfermedad pequeña, como cuando éramos niños y nos ponían a todos los hermanos juntos para contagiarnos de lo mismo. No, el sarampión, quien ha tenido oportunidad de verlo, hemos tenido un brote por allá por la década del 80, genera no solamente una enfermedad compleja, sino a veces genera secuelas que son muy importantes, tanto neurológicas, cardiovasculares, o quizás el óbito, que realmente consideramos que no deberíamos tenerla. Y a la coqueluche, tos convulsa, toferina, como querramos llamarle, también veíamos en nuestra etapa de formación niños, sobre todo niños menores, con situaciones clínicas graves, muy graves, sin posibilidades a veces de tener recuperación ad integrum y con secuelas a veces importantes. Doctor, ¿y si esta situación sigue así, podemos estar en la puerta o puede ser una consecuencia justamente un brote, como usted hablaba, de la década de los 80, ya sea de cualquiera de estas dos enfermedades? Yo espero que no, fuertemente espero que no. Yo sé que tiene que haber un trabajo muy importante de las autoridades sanitarias, de las sociedades científicas, de los médicos en general, como para poder recuperar esquemas de vacunación. Tenemos otra realidad y otro escenario. Hace 20 o 30 años las enfermedades de otros países eran de otros países. Cuando hablábamos de brotes de algo en Asia o en África, eran de ellos. Hoy, en 3 días, 5 días, la tenemos en los aeropuertos en todo el mundo. Pasó con el coronavirus, por ejemplo. Pasó con el coronavirus que cuando hablábamos de pandemia era un relato casi de fantasía y lo tuvimos nosotros lo tuvimos que afrontar, lo tuvimos que aprender, por eso que de alguna manera el corrimiento de personas, el movimiento de personas es tan importante que prácticamente no hay países que queden libres de todo eso. Ayer o antes de ayer, un contingente de ciudadanos bolivianos estaban en Uruguay, pasaron por Argentina y pararon en algunas estaciones de servicios y adentro del colectivo había un brote de sarampión, por ejemplo. Así que evidentemente hay que hacer bloqueos epidemiológicos rápidamente. Lo que ocurre es que antes, el año pasado, por ejemplo, tuvimos 1 o 2 casos importados, este año lo mismo, venían incubando mientras estaban en sus aviones y cuando llegaron comenzaron a tener los síntomas de la enfermedad. Entiendo que incluso los pediatras de nueva generación no han visto nunca ni un sarampión ni una tos convulsa, forma parte del aprendizaje. Por eso que hay que tener absoluto cuidado. Es absolutamente importante que así como las autoridades, los pediatras y las sociedades científicas deben participar, los medios de comunicación como ustedes lo están haciendo ahora y que agradecemos un montón, tendrán que estar siempre al lado para tratar de difundir aquellas cosas que muchas personas creen que se olvidaron, se me pasó y demás, y lo que estamos haciendo ni más ni menos que es descuidando a los que más queremos, que son nuestros niños. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, es muy amable.
Bien, la palabra dice el doctor Carlos Alico con respecto a esto que preocupa y mucho, que es esta caída en la vacunación y esta posibilidad de un fuerte rebrote de enfermedades como sarampión, como la tos convulsa, que preocupan, ya lo vivimos en el pasado, así que bueno, recordar la importancia de la vacunación y con sus respectivos refuerzos, como nos decía el doctor hace instantes. Solo con el documento uno se puede acercar a cualquier vacunatorio o cualquiera de las campañas que hay dando vuelta e inmediatamente sabés qué vacunas te faltan y qué vacunas le faltan a tu hijo. Gracias como siempre al doctor Alico, la verdad, una eminencia, y tenerlo entre nosotros es también la posibilidad de contar con su palabra tan importante en estos casos. Gracias, Chino, volvemos en un ratito. Dale, Gise, volvemos en un ratito.